Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy su amiga Cristi Parra y bueno, me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. Este es su programa Familias Haciendo Lío, que se transmite a través de todas las redes sociales de Valora Radio, planeado y realizado con mucho cariño para todos ustedes. Agradezco a Lupita Venegas, a Meche Covarrubias y a Lalo Chávez, que son las cabezas de este proyecto por más de 20 años ya. Y bueno, Fabi y Lalo y Ariel, perdón, que son los que a control remoto nos acompañan y nos dirigen, porque bueno, el día de hoy y durante las vacaciones estaremos transmitiendo desde casa, pero con mucho gusto para ustedes. El día de hoy tenemos un programa en el que quiero hacerlos pensar, en el que queremos ayudarnos a ver una realidad que se ha venido configurando en los últimos años. Es cada vez más creciente el grupo de adultos jóvenes solteros que necesitan un espacio en la iglesia para recibir formación, para tener un crecimiento espiritual. Y el día de hoy he decidido llamar el programa La espiritualidad de los adultos jóvenes solteros. ¿Qué tan débil o qué tan fuerte puede ser esta? Y bueno, tengo un invitadazo de lujo, mi amigo Ángel Romero, que nos reencontramos hace poco, ¿verdad, Ángel? Después de buen tiempo de no vernos. Pero qué bueno, qué gusto volverte a encontrar, Ángel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Cristi? Y bueno, a toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, pues así es Dios, ¿no? O sea, así es Dios de curioso. Nos vuelve a reencontrar, nos vuelve a conectar a aquellas personas. Yo siempre he dicho, le digo, es que eh, por eso es importante el coworking, ¿sabes? Como esta parte o el networking de reconectar con la gente, es porque siempre nos encontramos en los mismos eventos, ¿no? Entonces, dice el dicho, arrieros somos y en el camino andamos. Y pues precisamente, pues aquí nos encontramos y la verdad que estoy muy emocionado pues por poder compartir con tu audiencia, pero sobre todo contigo. Sí, bueno, pues es que esa realidad creciente, cada vez mayor el número de adultos jóvenes que no, dijeran las abuelas, que no han tomado estado, ¿no? Sí, Podemos decir también que deliberadamente también eligen estar solteros, ¿no? De que no se deciden por la consagración sacerdotal, en caso de los varones, o religiosa, en caso de las mujeres, o por la opción del matrimonio, ¿no? Pues quizá su media naranja, su media toronja no ha llegado, o el decir también es un servicio pleno también a la iglesia en la soltería, ¿no? San Pablo mismo lo decía, ¿no? El de que, bueno, pues más recomiendo que estén solteros, pero si no, bueno, pues entonces mejor cásense, ¿no? exacto, exacto, exacto. Es todo un tema que, bueno, pues encantado de compartir aquí contigo, pero sí, es una realidad creciente, es una realidad que estamos palpando, es una realidad que se está viviendo día a día y obviamente hay que ponerle atención, si no va a causar estragos, pues, ¿no? A nivel no solo local, sino internacional, pues, ¿no? Sí, y fíjate que quisiera yo partir de decir, bueno, por un lado es la parte esta de la opción de vida, ¿no? Sí. De decir, pues decidimos por el desarrollo profesional, por dedicarnos a desarrollar alguna empresa, o el caso como tuyo, por cierto, no nos has platicado quién es Ángel, ¿no? A ver, partamos de ahí entonces para saber con quién estamos. Partamos de ahí porque la gente va a decir, no, pues este me invitó a su vecino y, Chido y su, qué buena chido su onda. invitado. Sí. Bueno, yo hace ya bastantes años, bueno, básicamente toda mi vida, desde los 13 años estoy en cuestiones de la iglesia, de arriba para abajo, con actividades, proyectos, congresos, retiros, dando charlas, viajando, vendiendo cosas de Dios, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios. Y todavía no me ajusta, o sea, todavía no tengo ni una pizca de santidad, o sea, el Señor ha batallado mucho conmigo, por eso me tiene mucha paciencia, por eso me metió desde antes al horno, porque dijo, no, con este, un poco más, entonces desde hace mucho me metí al horno. De hecho, siento que me volví más rebelde estando dentro que fuera, ¿no? O sea, pero, gracias a Dios, el día de hoy tengo algunos apostolados, ministerios, servicio, pues, que hago
para la iglesia. Uno de ellos, el más importante que estoy realizando ahorita, es en el Centro de Evangelización Vida Plena en Jesús, que pues nos dedicamos a dar charlas en diferentes niveles, enfocados en el querigma, sobre todo tratando de compartir la nueva evangelización a diferentes ámbitos de los bautizados particularmente. Ese es como el propósito. También colaboro por medio de Vida Plena, colaboro con una agencia de peregrinaciones llamada peregrinaciones.mx. Entonces este año ha sido de locos porque me ha tocado visitar 4 veces Tierra Santa, 3 veces el Vaticano, 2 veces Asís y bueno, es toda una Qué trabajo, qué batalla, Dios mío. sufrido, sufrido. Suplicio, suplicio. Un suplicio, un suplicio. Y actualmente estoy, bueno, ya a finales de diciembre estaré dando el aviso, pero a principios de enero lanzaré un proyecto personal que justo tiene que ver, o sea, con lo que vamos a tratar el día de hoy, que se llama Auténtico, que busca precisamente como reconectar con Dios, redescubrirte y relacionarte con los demás de forma auténtica, ¿no? Todo esto como pues una necesidad de ir por aquellos, no se trata como de los ateos y cosas así, la verdad, sí, pero sí de aquellos que en algún momento tuvieron un proceso de fe, pero pues precisamente por la vida, por la dinámica, se tuvieron que alejar, porque también las herramientas de la iglesia, a pesar de ser tan vastas, tan grandes, pues ya no se adecuaban a sus realidades. Entonces, enfocados en eso, pues se lanzará, y ya estoy spoileando aquí contigo, ese proyecto, que pues, ya, se llama Auténtico. Entonces ya llevo más o menos como 2 años dándole duro, pero ya, este inicio de año se lanzará. Fíjate, Ángel, que, bueno, mi caso también es como el tuyo, ¿no? Que toda mi vida he estado, pues, participando dentro de la iglesia. A mí cuando en algunas ocasiones, ¿no? Vas o ves matrimonios, no, mi conversión fue a partir de tal punto, ¿no? Yo cuando me casé todavía no era muy ferviente de Dios, pero en tal momento, cuando nació mi hijo, fue cuando ya me acerqué a Dios, ¿no? En mi caso, igual que tú, si me dicen cuándo conociste a Dios, le digo, es como si me dijeran cuándo conociste a tu mamá, ¿no? Claro. Me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Y bueno, estamos aquí porque nos sentimos necesitados de esta conversión, ¿no? Como tú dijiste, pues nos tiene Dios mucha paciencia. Mucha. Y cuando vemos las personalidades de los apóstoles, yo digo, híjole, me identifico como ese Pedrito, pero qué bárbaro, ¿no? Impulsivo, arrebatado, así como que cisne, ¿no? Que claro, en algunas ocasiones le decía, pues eso que dices no te lo ha revelado el hombre, sino viene del Espíritu Santo. Y en otras ocasiones así como que aléjate, Pedrito, porque eso que me estás diciendo no viene de Dios, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, en este proceso de acompañarnos o de dejarnos acompañar o de acompañar a Dios en nuestras vidas, pues nos damos cuenta que nos vamos, en cierta forma, dijera yo, como quedando solos en el camino, ¿no? Sí. Porque quizá en el catecismo infantil pues había 100, 200, 300 chiquillos claro. En las parroquias, en el catecismo, pero luego reciben los sacramentos y como que se corta. Claro, claro, ¿no? Claro. Hay muchos que reciben la primera comunión y para la confirmación tardan en dar ese brinco. Sí. Porque hay muchos, por ejemplo, que están a punto de casarse y luego ves que ahí en redes sociales preguntan, oigan, ¿y dónde me puedo confirmar? Mi boda es en 15 días. Y yo, oye, no son enchiladas, ¿no? Claro, claro, claro. Los sacramentos son algo serio, son algo que imprime Estado, que nos marca, pues, de por vida. Y yo creo que es importante que le demos esa seriedad y ese valor, ¿no? A los sacramentos. Porque también hay muchos que hasta que ya se van a casar, hasta reciben todos los de iniciación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes, Cristi? Yo creo mucho de que todo esto es que es el resultado del trabajo o la falta de trabajo o una realidad que hace varios años no alcanzamos a ver en la iglesia. O sí, pero no hemos trabajado con las herramientas adecuadas para poder lograr el objetivo, o sea, darle al punto, pues, ¿no? Y yo no estoy diciendo que llegando aquí vamos a plantear y vamos a decir, yo tengo la idea que va a revolucionar. La verdad no, o sea, porque es una realidad muy diferente, porque incluso hace un tiempo me acuerdo que platiqué con
con personas de la pastoral juvenil aquí en Guadalajara. Y yo me daba cuenta, pues, que es bien complicado, porque no solamente estás hablando de una cuestión, por ejemplo, generacional, ¿no? No estás hablando de adolescentes, jóvenes, sino que estás hablando de jóvenes adultos, pero también no es lo mismo, por ejemplo, igual, por ejemplo, si hablamos de México o hablamos de países, no es lo mismo evangelizar en el sur de México que evangelizar en el norte de México. No es lo mismo Exacto. evangelizar en Monterrey que en Cancún, por ejemplo. O no es lo mismo Oaxaca que Tijuana, ¿no? O sea, las realidades son muy diferentes. Hay comunes denominadores que nos ayudan, pues, ¿no? A Ujú, reconectar y a identificar cómo son los jóvenes, pero cada uno tiene una realidad en específico. Y ya dentro de esas, la misma sociedad también tiene o sea, diferencias, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo el trabajo que se tiene que hacer con gente que vive en zona Andares a gente que vive, por ejemplo, en mi barrio de Santa Tere, ¿no? O sea, son realidades que se adecúan. Ninguna es más grande que otra, eso es verdad, pero son ujú. diferentes formas de afrontar los temas de fe. Entonces, en torno a eso, pues es complicado. Sin embargo, cuando te enfocas en un común denominador, pues empiezas a hablar de cuestiones generales y es ahí donde viene la trascendencia, ¿no? Primero identificar qué es lo que pasó. Y lo que pasó fue que literalmente llegó la tecnología a nuestras vidas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que en generaciones anteriores eh, había una escasez de información. O sea, literalmente, lo que nos decía el señor cura, lo que nos decía el maestro, lo que nos decía nuestros papás, pues era autoridad. Es más, si llegaba un momento que mi papá me decía, es que el cielo es rosa originalmente, nada más que a veces se tiñe de azul. Yo podría jurar que era rosa, ¿me explico? Porque era eso, yo no tenía toda la información. Lo que nos decía la tele era la información que manejábamos, ¿no? Lo que nos decía la radio, o sea, los medios de comunicación que Sí. hoy llamamos tradicionales. Pero llega la tecnología a nuestras vidas y de repente empieza a haber un escaparate de información, ¿no? O sea, de repente empieza a haber, como, o sea, como cosas que empezamos a indagar, que ya en vez de hoy, por ejemplo, las nuevas generaciones, literal, ya no ya casi casi son los que dan consejos a los papás, ¿no? O sea, dicen, no, papá, es que así no es, así de, espérate, ¿en qué momento? Pero es Sí. por eso, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ahí existe un trasfondo muy fuerte porque cuando empezamos a hablar de esas realidades, no significa que la tecnología estuvo mal, significa que abordó una situación real que hoy en día apenas la iglesia está abordando, apenas la iglesia está profundizando y especializando. Ya lleva algunos años, pero apenas. Si el mismo Papa Francisco ha dicho que el Concilio Vaticano II, es más, todavía sigue trabajando en los documentos de Aparecida, que o sea, fueron hace un montón de años. El Concilio Vaticano II fue hace más de 50 años y apenas todavía no se trabaja a fondo, pues, con esas herramientas. Para aplicar, ¿no? Toda la riqueza que nos otorgan. Y fíjate que en ese sentido la pandemia Ajá, dio un mega impulso en este sentido. por supuesto. Porque antes de pandemia, pues eran, no sé, los chavos de 15 a 35, 40, Claro. que estaban como más metidos en las redes. Sí, sí, sí. Pero a partir de la pandemia hizo entrar a todo mundo, o sea, desde los Por- niños de kinder, porque había que tomar sus clases, que ahora manejan el celular los de 2, 3 años, que apenas les alcanzan los deditos, pero los manejan A ver, de mi manera sobrina, mi magistral. sobrina tiene año 3 meses y ya, o sea, ya sabe cómo manejar las cosas, pues, ¿no? Y entraron también las personas, los adultos mayores, porque Claro, para ver la misa tenían que entrarle y hacerse una página de Facebook y exacto, y entrar a buscar, oiga, y las intenciones que quiero anotar, dónde las pongo y demás. Entonces, ahora sí que nos hizo entrarle a todos, ¿no? exacto. Lo que nos falta ahora es el criterio para discernir. Sí, y yo creo que, mira, hay estudios y platicando pues con mucha gente, una de las cosas que ha sucedido es que la generación, o sea, en el caso de mis padres, por ejemplo, entraba, decía, entraba la religión o la religiosidad, o no sé cómo mencionarlo, pues la fe en Las Dios, prácticas las de prácticas piedad, religiosas, ajá,
entraban muy a fuerza, pues, ¿no? Había muchas frases de, es que si no te comes eso, Diosito te va a castigar. Ujú. Es que, y cosas de ese tipo, ¿sabes? O sea, presionando, como no generando una relación con Dios, sino generando un temor mal visto por Dios, ¿no? O sea, entonces empezamos a crear como un ambiente de que todo es pecado. Entonces, las generaciones, o sea, nuestros papás nos empiezan a inculcar eso, y estas generaciones, los llamados millennials, empiezan a hacer un trasfondo, porque son muchas generaciones que empiezan a hablarles de forma diferente, pues, a sus hijos. Como están muy cansados, pues, ¿no? De esta situación, como que sentían que era, pues, era la forma en que conocían también los papás de los papás, ¿no? O sea, era una cuestión como de herencia. Entonces, pero llega un momento en el cual empiezan a traducir y a hablar y a mencionar como cosas más relajadas, como tranquilo, como tú piensas lo que tú quieras, desarróllate, yo no te voy a obligar, el respeto, ¿sabes? Entonces las nuevas generaciones empiezan a crecer con una forma, pues ni siquiera es, si tengo un adolescente de 10 años que no quiere ir a misa, no importa, es que respeto su decisión, ¿sabes? O sea, empezamos como con ese ámbito. Entonces, en ese respetar decisión, cuando hay jóvenes y adolescentes que todavía no saben lo que quieren y no hay un cauce, pues estamos viendo una realidad que hace poquito, literalmente tuvimos un retiro de secundaria y chicas ya con una mentalidad de este rollo de sentirse oprimidas, que las mujeres, exclusivamente las mujeres son violentadas, que no, o sea, no estoy diciendo que no, y son otros temas más grandes, ¿no? Que no me voy a meter en eso, pero están creciendo ideológicamente conforme está creciendo las nuevas generaciones, ¿me explico? Sí, y ha sido ahí ahora sí que yo estoy una generación arriba de ti, tú andas en los 30, ¿sí? Casi, por eso Casi te quiero 30, mucho, 20 y tantos. casi. 42. Ah, Es porque no me peino. yo estoy en 56, entonces No, sí estoy una una generación. generación arriba. Y a nosotros, por ejemplo, todavía nos inculcaban en Semana Santa, ¿no? El respeto, el luto, el no Sí, escuchar música, el participar de las celebraciones y el entender las celebraciones. Lo claro. mismo en este tiempo de Adviento, ¿no? Las posadas de barrio, el decir rezamos el rosario entre todos, pedimos posada, los niños se disfrazan, los niños conocen de qué se trata esto, Ujú. pero yo no sé en qué estuvo esa ruptura, Sí. que ya los que son de tu edad, Ujú. así como que desde la escuela empezamos Semana Santa, son vacaciones, ahorita son felices fiestas, pero así como que, ¿cómo te desdibujamos, ¿no? Lo que realmente estamos Ujú. celebrando, y Sí. ya ni siquiera por cultura, porque todavía, ok, las tradiciones de Semana Santa, ¿no? Vamos a ver la Judea en Iztapalapa, en Sí, sí. Tonalá, ahora ya ni siquiera eso. Es lo que te digo, o sea, yo personalmente por el trabajo y colaborando, pues, ¿no? Y en varios momentos estuve cerca de 8 años y medio, casi 9, dirigiendo una comunidad de jóvenes adultos y yo me daba cuenta de estas realidades. La realidad es que precisamente como las generaciones pasadas llegaron a ser duros porque era la cultura, era la forma, era el estilo, eran las herramientas que se tenían. Entonces, después se volvieron muy laxos. Entonces, ya no había este tipo de tradiciones, ya no había este tipo de culturas. Y poco a poco van creciendo con una forma diferente de pensar. El detalle de esto es que el mundo se está transformando en eso y muchas de las ocasiones nosotros todavía no hemos entendido que tenemos que hablarle en el lenguaje que ellos puedan comprender, ¿no? O sea, hoy, mira, cambios así radicalísimos. Aquí en el barrio, una vez me explicaron y yo no lo quería creer hasta que lo vi con mis propios ojos. Por lo general en las esquinas, pues así la gente por donde no pasa el carretón de la basura o el camión de la basura, la gente
lleva sus bolsas a las esquinas, ¿no? Aquí en el barrio. Entonces, en una ocasión, a unas personas que construyeron unos departamentos, se les ocurrió la idea de poner como un nicho a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y santo remedio. O sea, la gente ya no tiraba en esa esquina, sino en la siguiente, ¿no? O sea, santo remedio, exacto, por respeto, porque cómo iba yo a tirar, ¿sabes? Como basura en esta esquina, ¿no? Pues hace unos meses, ya hay gente que ya empezó a poner basura en esa esquina, por ejemplo. Ya no les empezó a importar eso. Otras cosas que están sucediendo es que, pues acá hay misa, acá en el barrio, pues hay misa los domingos y entre semana, obviamente, pero los domingos casi todas las horas, ¿no? O sea, literal, creo que es de 7 a 2 de la tarde y de 4 a 9, o sea, todo. Pero ya los vecinos ya se espantan cuando hay campanadas en las mañanas. ¿Alguien cuándo se iba a quejar de que un templo diera las campanadas? Y hoy ya hay gente que se queja. O sea, ya, de hecho, hay, creo que a las 7 de la mañana que ya no pueden tocar las campanas porque no se puede. Domingos a las 7 no se puede. Tampoco puedes tronar cohetes y cosas, ese tipo de cosas, porque hoy hay otras prioridades, ¿no? O sea, empieza a haber otras formas de pensar y otra cultura. Mucha Muy fragilidad. adecuada. ¿Mande? Mucha fragilidad. Sí, pero más que nada como adecuada a esta realidad, ¿sabes? O sea, cosas que en mi generación no vivía, ¿no? O sea, que no tenía problema que si mi perro iba a tener frío o no, ¿no? O sea, y hoy, de hecho, me estaban diciendo que hay hasta ya terapia para perros, pues, ¿no? O sea, que es una realidad que se está viviendo y quiero ser como muy claro. No, a mí no me gusta como juzgar las generaciones porque al final de cuentas es una realidad que ellos tuvieron las cuales tuvieron que adaptarse. Son resultado de las experiencias que les ha tocado vivir. Tal cual, tal cual. Lo que sí creo es que nosotros como iglesia sí tenemos que abrir los ojos y prestar atención a lo que está pasando. Eso sí creo. O sea, creo que la responsabilidad viene más de nosotros que de ellos, ¿me explico? O sea, porque, o sea, si yo en mi ambiente familiar nunca crecí con esta cultura y hoy les exijo a ellos que vivan de acuerdo a la cultura que nosotros sí crecimos, entonces, ¿sabes? Es como, pues literal, pedirle peras al olmo, pues, ¿no? O sea, es como, le estoy pidiendo algo que nunca vivió, que nunca presenció, que no vio en casa, que entonces le estoy viviendo que viva de una forma que nunca pudo vivir porque no lo veía en casa. Entonces yo sí creo que hoy en día puede haber elementos para que esas personas puedan reconectar con Dios, ¿no? Y pues tener una vida de acorde a Dios, no a mis parámetros de Dios, sino a Dios, pues, ¿no? Y la verdad es que antropológicamente somos seres espirituales. Claro, ¿no? claro. De hecho, dicen, somos un espíritu encarnado, ¿no? O sea, Sí. es ese espíritu que no podemos decir de aquí para acá es el cuerpo, de aquí para acá es el espíritu, sino el decir, en esa integralidad que somos, en el fondo siempre estamos buscando esa conexión. Por más que nos digamos ateos, que a mí nadie me enseñó, que yo nunca fui a un grupo de pastoral juvenil, o que a mí nunca me llevaron a esas catequesis o pláticas que les dicen ahora, ¿no? Cuando pues, en realidad son catequesis, digo, pláticas en el cafecito, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hacer? Yo siento, Ángel, que el gran reto es cómo hacer a estos jóvenes de ahora, a estos veinteañeros, treintañeros, cómo hacerlos conectarse con esa parte espiritual que de hecho tienen, ¿no? Yo digo, es como si yo voy al gimnasio y me ejercito solo el lado derecho, pero el izquierdo no, entonces voy a tener un brazo muy mamey y el otro todo flácido, ¿no? Es que, ¿sabes cuál es el problema, Cristi? Que yo creo que ellos no tienen problema con la espiritualidad. O sea, su problema no es con la espiritualidad. Su problema es con el concepto de religiosidad que tienen. O sea, ese es el problema. O sea, ellos no tienen problema con la espiritualidad porque van a yoga, van a cuestiones de estas astrales y buscan su espiritualidad. Que para nosotros no sea la correcta, no significa que ellos no estén en búsqueda. ¿Me explico? O sea, yo no creo en eso. Yo no creo que
o sea, no creo en eso. Pero sí noto que hay gente que busca eso, o sea, busca respuestas espirituales a su vida. De hecho, me contó una anécdota un amigo mío, que el arzobispo de México tuvo una reunión con la gente de Google México. Y después, de casualidad, ¿qué es lo más buscado? Dice, lo más buscado en búsquedas a nivel internacional es la palabra Dios, ¿no? O sea, entonces, es eso, pues, ¿no? O sea, como ellos no tienen problema con la fe, ellos no tienen problema con Dios, tienen el problema con su concepto, el concepto que les vendieron de religión. Recordando que religión viene de religar y que es religar con lo divino. Crear Entonces, una relación, sí, ¿no? sí, tener una relación con lo divino. Entonces, si tú les preguntas, para ellos, o la mayoría, cree que el concepto de religión es el que está mal, ¿no? O sea, lo ven como opresor, lo ven como anticuado, o sea, ese es el concepto. Pero ellos no tienen bronca con conectar con Dios. Siempre y cuando no los limite, obviamente, ¿no? En esta versión limitada, pues, ¿no? Que se tiene de espiritualidad. Y Pero entonces en ese sentido nos toca un reevangelizar con el real mensaje de Jesús, ¿no? Con ese mensaje de amor, con ese mensaje de misericordia, sí, ¿no? Con ese Padre amoroso que siempre está ahí para nosotros. Yo recuerdo cuando nació nuestra primera hija, que Felipe decía, ¿y cómo voy a saber cómo ser papá, no? claro, claro, ¿De claro, cuál claro. va a ser mi modelo, no? Y entonces, bueno, pues vamos agarrando de Dios Padre, ¿no? Aunque nos queda la talla muy grande, ¿no? Pero ese debe ser nuestro enfoque, ¿no? Y Sí. cómo ama a Dios, como ese buen pastor que nos habla por nuestro nombre a cada uno. Entonces, como cambiar esta visión, ¿no? Fí- De decir, pues es que el proyecto de Dios es bien chido y por eso tú y yo estamos convencidísimos y estamos aquí, ¿no? Fíjate, hace muchos años, cuando fue el Encuentro Eucarístico Internacional aquí en Guadalajara, todavía estaba Juan Pablo II. De hecho, ya era como no sé si fue su último evento o de los últimos, que no vino Uh porque -huh. ya estaba muy desmejorado de salud, pues, ¿no? Pero me acuerdo que un obispo, creo que de África, no estoy seguro, en el encuentro de jóvenes de ese evento, él platicaba como en corto, pues, con algunas personas y nos decía, dice, el problema de las futuras generaciones no es el ateísmo, porque el ateísmo te implica investigar para descubrir que Dios no existe. Eh, el problema va a venir de la indiferencia. Y años después es algo que estamos viviendo. Hay gente que ya no le importa, ¿sabes? Apatía. Claro, o sea, no le importa. Mientras ellas crean que no tengan bronca con nadie, que respeten a todo mundo, que no se metan en problemas, que lleven una vida equilibrada, que amen la naturaleza, que respeten pues la vida, eh, piensan que no es necesario, ¿no? Tener una relación profunda como nosotros los católicos o que vivimos nuestra fe católica la tienen, ¿no? Este rollo de pues ver a Cristo en la Eucaristía, el sacrificio, pues el pecado, ¿no? O sea, son temas ahí que ellos ya tratan de verlo con mucha indiferencia, tratando de llevar un mundo más armonioso. Y en esta armonía, por ejemplo, fui a dar un retiro a unos chicos, a unos jóvenes, y por ejemplo, yo les preguntaba, oye, ¿qué pasaría si hay o sea, como una situación como complicada, ¿no? Alguien que opinara diferente a ti. Dice, no, pues yo lo respeto y me quedo callada, decía una. Entonces, había otra que dijo, no, pues yo sí daría mi opinión, pero con mucho respeto. Le digo, creo que las nuevas generaciones se están pareciendo más a la primera que a la segunda. Por esta palabra del respeto, decimos, tratamos de no meternos en problemas, pero hay generaciones pasadas que se vuelven intolerantes al diálogo, porque lo que busco no es un diálogo, es cómo te convenzo de mi forma de pensar. Entonces, mientras tú me estás platicando, yo ya estoy generando la respuesta. O sea, yo no te estoy escuchando, yo quiero que aprendas cómo yo vivo mi vida para que tú la vivas.
Entonces, ese es el problema, que es algo que realmente el sínodo, por ejemplo, está haciendo ahorita, ¿no? Es escuchar, es tratar de sentarse y decir, ¿qué es lo que está pensando, pues, la gente? ¿Qué es lo que está pensando el mundo? Porque antes solamente, de alguna forma, como dirigíamos el barco, obvio, escuchando a la gente, o sea, nunca lo hemos dejado de hacer, pero ahora ha sido intencionalmente abierta, ¿no? Y decir, venga, o sea, ¿qué está pasando con el mundo y cómo podemos resolver este problema? Entonces, sí creo pues que la situación es esa. Las cosas se van a resolver, las cosas van a ir a mejor cauce cuando nosotros tengamos no solo los oídos abiertos, tampoco la mente abierta, sino un corazón dispuesto, ¿sabes? Yo creo que esa es la forma, porque Jesús así lo hizo. Jesús, cuando se encontraba, pues se encontró con la samaritana o la prostituta, no lo acusó primero, o sea, no levantó y la señaló, Ujú. sino lo primero que hizo fue, incluso hasta defenderlo, en el caso de la prostituta, ¿no? O sea, lo defendió y después tiene un diálogo, un encuentro con ella, o sea, tiene un momento de reconectarse con ella, de recordarle su dignidad, de regresarle la dignidad, y ya por último, ya después de ese proceso, le dice, vete y no peques más, ¿no? O sea, como ya no vuelvas a hacer lo mismo. O sea, pero después del encuentro, no antes del encuentro. Entonces, Ujú. yo siento que con estas generaciones, sobre todo los jóvenes adultos, necesitan precisamente, nosotros como iglesia, necesitamos crear elementos para que esa gente se reconecte con Dios en su lenguaje, en su idioma, con su problemática, porque yo entiendo que, por ejemplo, podemos hablar de cosas súper profundas, que es muy necesario, pero no al principio de su reencuentro, porque Ujú. ellos necesitan precisamente, a ver, yo soy una persona 1000% emocional, pero a nivel pastoral, yo he entendido que no necesito que la gente llore para saber si Dios está obrando o no, ¿no? Ah, claro, porque luego si vas a retiros, no, si no lloraste no te, ¿no? Claro, O si lloraste mucho, vas a decir que ya hiciste tu conversión al cien claro, por claro, ciento, exacto, ¿no? ese es un problema. Pero el otro problema es que justo también compramos la otra versión. Entonces, no me vuelvo emocional para que no se crea que es un ambiente emocional. Pero al final de cuentas, Dios nos hizo emocionales, ¿no? O sea, Dios, por eso muchas veces, por ejemplo, yo tengo muchos amigos evangélicos, muchos pastores, tengo muchos amigos. Y hay gente que dice, no, es que yo no voy con ellos porque ellos son pura emoción. Y yo digo, o sea, sí, hay mucha razón en ello, pero también ellos han entendido que no solamente se queda en la emoción, sobre todo las nuevas generaciones, que no solo se queda en la emoción, sino que profundizan. Yo lo he visto, yo tengo amigos así, pero lo que voy es que también nosotros debemos entender que también somos seres emocionales. Ujú. Hay un lugar en donde no me siento a gusto, no voy a estar. Por más que mis convicciones en Dios sean grandes, no voy a estar en un lugar donde no me sienta a gusto. Entonces, y estas generaciones son más susceptibles a eso, ¿me explico? O sea, a un rollo de, no, pues, o sea, ellos ya no se visualizan 30 años en una empresa. Sí, Ellos, ¿no? la mayoría son emprendedores, la mayoría son influencers, la mayoría, o sea, tienen otra forma de pensar. Eh, Precisamente por eso, porque la dinámica es radicalmente opuesta. Entonces, ellos buscan propósito en las cosas. Si yo tengo un propósito en un lugar donde estoy, yo voy a seguir estando. Pero si yo pierdo el propósito, yo dejo de estar. Entonces me pongo a trabajar, pero ya mi fortaleza, mi carácter se vuelve más irascible me enojo más fácil, Mm. vuelvo más gandalla, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dejé de tener propósito en lo que estaba haciendo. Lo mismo sucede con la fe. O sea, mientras no tengamos un propósito, le mostremos el gran propósito de parte de Dios a la gente en su lenguaje, esta gente no va a tener ese reencuentro, ¿no? Y, y, Sí. y entendiendo, pues, también que nosotros somos el conducto, o sea, yo lo he explicado muchas veces, le digo, yo soy la persona que sirvo la mesa, o sea, para que el Señor y tú se encuentren. No soy el que convierte, no soy
el chef, ¿no? Yo soy el que prepara la mesa, ¿no? O sea, a mí no me toca convertir a la gente, o sea, me toca predicar el evangelio a tiempo y a destiempo, decía San Pablo, ¿no? O sea, pero no me toca convertir a las personas, me toca hacer mi chamba y ya, ¿no? O sea, pero al que... Y quizá como el evangelio de ayer, ¿no? Nos toca hacer esos 4 amigos que buscaron cómo hacer llegar el paralítico al Señor, ¿no? O sea, el milagro no lo hicieron ellos, el milagro lo hace el Señor al darle esa oportunidad a la persona, ¿no? Claro. Porque ahí jamás dice, oye, él quería, él les pidió, o sea, los 4 amigos lo querían arrimar, ¿no? Exacto. Y entonces buscaron la forma de hacerlo llegar. Quizá él ni estaba convencido, quizá él ni se los había pedido de, oye, he oído de un tal Jesús, ¿quién es ese, no? O sea, eso no se había dado, ¿no? Sí. O no lo explica. Sin embargo, ser ese canal para que los otros puedan encontrarse con ese Dios, con esa experiencia, ¿no? Con esa experiencia de amor, de perdón, de aceptación, que yo creo que es mucho también de lo que nos falta actualmente, ¿no? Ese aceptarnos nosotros mismos tal cual, para poder después de ahí partir a aceptar a los demás. Si yo no me acepto con lo que soy, no acepto mi persona, mis dones, mis talentos, mis limitaciones, pues siempre me voy a sentir poca cosa y no me voy a sentir merecedor ni del amor de nadie, ni del respeto de nadie, ni del apoyo de nadie, ¿no? Y yo creo que es de los grandes huecos. Y voy a estar peleado con la vida, así en general. Sí, claro. Y en cambio, cuando se nos abre ese panorama a decir, oye, pues es que hay algo más. Y hay algo que además es muy chido, ¿no? Entonces, pues acércate a conocer, date la oportunidad de conocer, ¿no? Y estas generaciones pues están en la edad productiva, como dices, estamos llenos de 1000 cosas, de 1000 compromisos, el trabajo, el gimnasio, el club social, la diversión, el deporte, el tal, y como a qué horas le dejamos tiempo a Dios, ¿no? Antier platicaba que había gimnasios de 24 horas, y digo, ¿quién en su sano juicio a las 3, 4 de la mañana está haciendo ejercicio, no? Claro, y sí los hay. Y los hay, porque de hecho, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, es gente que ha encontrado en eso su propósito de vida, ¿sabes? O sea, digo, yo me encantaría tener una vida fitness, pero todavía no lo logro. Pero a las 3 de la mañana. Ajá, pero insisto, si yo tuviera o sea, si mi propósito me llevara a hacer ese tipo de sacrificios, yo lo haría, ¿me explico? Pero por el propósito. Pero insisto, cuando nosotros sacamos de la ecuación del propósito a la parte, la profundidad espiritual, porque insisto, espiritual es, sí tenemos esa parte, pero la profundidad. Pero también sabes que hay otra cosa, porque muchas veces es nuestro concepto de espiritualidad. O sea, mi concepto de espiritualidad, porque yo crecí así, es que pues por fuerza la gente espiritual pues va a grupos, por fuerza va a cursos, por fuerza va a congresos, por fuerza, ¿sabes? ¿Y qué pasaría si no? O sea, digo, no estoy diciendo que no, estoy preguntando al aire. ¿Qué pasaría si hoy, digo, sí, obviamente el encuentro personal es importante, el encuentro en la Eucaristía, en la celebración eucarística, entonces es importante. O sea, no estoy diciendo no vayan a misa, ¿no? O sea, pero ¿qué pasaría si hoy, porque ya existen comunidades virtuales, ¿sabes? O sea, si yo sé que tú no tienes tiempo porque estás ocupado, ¿por qué no una comunidad virtual? Porque para eso sí hay formas. Porque en un crecimiento de forma digital, que ya hay herramientas, pero potencializar también esas cosas, sin dejar a un lado el encuentro personal, ¿me explico? Pero causándolo, o sea, no obligarte a venir, porque si no vienes, tienes falta, y si faltas, pues no eres espiritual y no eres de nosotros, ¿sabes? Justo en la pandemia, tú lo mencionaste, vivimos eso, o sea, tuvimos que alejarnos literalmente, físicamente, y hubo gente, yo lo viví, o sea, gente de mi comunidad se alejó, se alejó. El problema es que nadie les preguntó por qué se alejó. Y ellos tenían una necesidad de que alguien les preguntara cómo están. ¿Me explico? Entonces, esas son las realidades. O sea, hoy en día, digo, gracias a Dios, ya pasamos como esa temporada.
y volvimos a nuestros antiguos vicios también, pero sí creo que existe una generación, o sea, los jóvenes adultos, que tienen esa necesidad de conectarse de forma diferente, pero usarlo, o sea, usar la tecnología como herramienta, no como pretexto. Y creo que eso podría ser una respuesta a muchas preguntas que nos estamos haciendo hoy en día, ¿no? Así es, pues vamos aprovechando para saludar a las personas que han reaccionado aquí al programa, a Lucita Velázquez, a Lalo Chávez, a Marta Tapia, Marta Herrera de Córdoba, a Lupita Recendis, a Ana Cervantes, amiga, buenas tardes, familia Hernández, Ana Arias, Vicky Ruiz, Roger Bárcenas, que nos dice saludos y bendiciones, gracias por darnos este buen tema, ¿no? Bueno, Genial, compartan también el programa para las personas que crean que les pueda ser de utilidad o que están viviendo esta realidad. A mí me tocó hace algunos años, te comentaba, cuando nos vimos, genial. del grupo este de Crisálida se llama, están en el CESP, Sí, que son así adultos profesionistas que se reúnen, porque ya no caben en grupos de matrimonios, no caben claro, solamente en grupos de misiones, claro, no claro. caben ya en grupos juveniles, entonces así como, ¿y dónde voy Justo. a tener mi crecimiento espiritual, Y no? ahora que, claro, Y ajá, me llamó la atención porque profesionalmente pueden ser súper destacados, súper exitosos, ¿no? Ya tienen su empresa, ya tienen esto, ya tienen sus logros, ujú, pero como decías tú, en esta parte emocional, el cómo la manejo, ¿no? O sea, claro, tener una atención integral en todas las dimensiones de la persona, ¿no? No solo la parte física, la parte psicológica, la parte, diríamos, la parte mental, ¿no? La parte de desarrollarnos, de ujú, pensar y crear tanta cosa, pero también como el buscar este formar, ¿no? Estas alianzas, el formar esta comunidad, porque claro, nadie nacimos aislados, nadie somos para vivir aislados, sí, siempre necesitamos el vivir en comunidad, ¿no? Y yo creo que sí es importante en la iglesia crear estos espacios donde se sientan acogidos, donde se sientan arropados, donde tengan este sentido de pertenencia. claro. Y con esa realidad que lo mencionábamos hace rato, entendiendo su realidad, o sea, entendiendo su estilo de vida, entendiendo sus formas, sus métodos y sus miedos también, ¿no? O sea, que son conceptos que muchas veces alejamos de nuestra. A veces tenemos miedo incluso de abordar temas, ¿no? O sea, hablar temas de económicos, hablar temas sexuales, hablar temas relacionales, pero yo creo que basándonos en las primeras comunidades, justo eso hacían, digo, no es que dieran cátedra, ¿no? De sexualidad o cosas por el estilo, o temas financieros, ¿no? O sea, pero compartían y convivían. Y incluso la gente decía, o sea, cuando definían una pequeña comunidad, decía, mira cómo se aman, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, o sea, la gente sabía que ese era un grupo especial de gente particular porque decían, mira cómo se aman. Y hoy en día creo que muchos a veces nos hemos distanciado de esa realidad. O nos metemos en una burbuja y nada más amamos a los que nos conviene, ¿no? Que nos conviene con los que me llevo bien y no hacemos un esfuerzo extraordinario por aquellos con los que no comparto ideas. Y al contrario, ataco a esas personas. Cuando yo personalmente creo que es justo con las que deberíamos tener un diálogo y tener un encuentro y valorar, ¿sabes? Como decir, bueno, yo valoro esta parte de esta persona, o sea, porque no hay, una vez en teología nos explicaron, dice, es que no hay gente naturalmente mala, o sea, porque en su naturaleza son creación de Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede crear algo malo? ¿Me explico? Ah, Entonces, sí, claro. con esa base yo puedo agarrar y decir, o sea, ¿por qué le tengo que tener miedo a una persona que piensa y actúa diferente a mí? ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Sí, y no somos totalmente blancos ni totalmente negros, ¿no? Hay una infinita gama de grises en la que estamos, Porque este, no sé si te ha pasado, Cristi, pero perdón por interrumpirte, pero muchas veces somos nosotros, o sea, nosotros somos buenísimos para levantar el dedo, ¿sabes? Como apuntar y, no, es que estás haciendo mal. Y tú, y la vida correcta es esta, bla, bla, bla. Pero cuando uno se equivoca, dice, es que
soy humano, ¿no? O sea, yo también soy un pecador. Entonces, así como, de hecho, hay mucha gente de estas generaciones, jóvenes adultos, que se queja de eso. Dice, oye, es que, o sea, lo primero que haces es apuntar y señalarme y decirme cómo tengo que vivir mi vida. Y después, o sea, a veces tú eres peor que yo, ¿no? Y nosotros lo justificamos con que somos humanos. Por eso sí creo que parte de esto es entender primero mis heridas y saber que el otro habla a partir de mis heridas. Entonces, ¿cómo puedo dialogar con esa persona a partir de nuestras heridas? Heridas que nosotros hemos sanado poco a poco, que seguimos en proceso, algunos más, algunos menos, ¿no? Ya sea en terapia, como es como un servidor, pero también con mi relación profunda con Dios, ¿no? O sea, mi relación con mi oración, con la espiritualidad, con la gente que me rodea, pero también con mi crecimiento humano, ¿no? A veces lo separamos mucho todas estas áreas y creemos que la otra vez escuché a un amigo diciendo, es que Dios sana, por supuesto que sana, ¿no? O sea, por supuesto que creo en los milagros de parte de Dios, pero también creo que hay ocasiones que necesitamos ayuda profesional para eso. Claro. Hay Hay un ocasiones comentario que necesito que de, me operen, ¿no? Para eso. hay un comentario extenso de Ana, de Ceci Álvarez, nos dice, hola, gracias por su tema. Yo considero que el cambio en la mentalidad, conducta e interés se debe en gran medida a la devaluación de los valores. Los padres, intentando una crianza respetuosa, hemos tenido desaciertos. Sí es verdad que los jóvenes y también adultos maduros buscan espiritualidad en lugares distintos a la fe, porque ellas se ajustan a sus quereres, pero Dios, que es un Dios de orden, por eso nos da los mandamientos. Entonces creo que la disciplina con amor y platicando de las consecuencias, ¿no? Sí, coincido en varios puntos en esta bueno, creo que se ha malentendido la crianza respetuosa, porque, eh, o sea, yo digo, ahora con mi sobrina de año 3 meses, que es la luz de mis ojos, la amo con todo mi corazón, este, creo que yo he entendido que esta creencia es también decir sí y no. O sea, tener la capacidad de decir, bueno, ella se está desarrollando. Ella no puede pensar como yo pienso. Ella no puede analizar como yo analizo. Pero yo puedo orientarla con una capacidad para que ella pueda tomar las mejores decisiones. ¿Qué es eso? Yo siento que esa es parte fundamental de esta crianza que sí deberíamos de respetar, ¿no? Decir, es que nuestras generaciones decían, es que yo quiero que seas doctor, quiero que seas licenciado, ¿por qué? Porque eso es lo que deja, ¿no? Ujú. Y hoy en día, es más, hoy en día mucha parte de la educación se está volviendo, con el respeto, pues, que merecen las instancias, se está volviendo obsoleta en el sentido de la actualización del día a día. Hoy es más fácil, si yo quiero estudiar, digo, hay de temas, ¿no? O sea, no en los temas de doctores, licenciados, etcétera, ingenieros, pero sí como en la parte más creativa. O sea, si yo estudié ciencias de la comunicación y hoy en día, una vez en toda mi vida me han pedido el título para trabajar, ¿no? O sea, una vez. Y hoy en día hay gente que es doctor, o sea, que tiene otras especialidades, psicólogos, etcétera, que son increíbles comunicadores, ¿no? O sea, Sí. entonces, es eso, pues, en esta área ha quedado como un poco obsoleta. Actualmente estoy estudiando mercadotecnia digital y yo entiendo que estar al día con los temarios es muy complicado. Que una persona o un instituto lance un proyecto así súper mega actualizado con temas de interés, pues yo digo, pues prefiero invertir en esto, que en 6 meses me va a ayudar para mi día a día, que meterme 4 años. Pero pues como somos de la vieja usanza, yo quiero meterme No, 4 años. y aquí también es importante entender pues esta variedad de carismas que hay en la iglesia, ¿no? Hay unos que son buenos para una cosa, dice por la Tal misma cual. San Pablo, ¿no? Hay quienes son predicadores, quienes son buenísimos en una cocina, en un retiro, ¿no? Sí, El sí. hecho de que no les dé chorro a todos los que participan en el retiro es un mega logro, ¿no? Es un logro. Que esté sazonado. Mira, Que una vez. esté sazonado, que esté rico, o sea, aunque esté oculto en la cocina, tiene un papel súper fundamental, lo mismo que el que está al frente del grupo exponiendo o el que hace la difusión.
Y lo que quería yo comentar ahorita, yéndome al comentario de Ceci, que dice de la devaluación de los valores, ¿no? Yo creo que nadie los ha tirado a ningún bote de basura. Los valores ahí siguen vigentes. El mundo sí les quiere dar la vuelta, ¿no? Sí, yo Antes creo. se exaltaba la fidelidad y ahora el que es chido es el que puede poner el cuerno sin que se den cuenta, ¿no? Antes se exaltaba la virginidad, el celibato, ahora, no, pues entre más mujeres tengas o más experiencia, eres más chido, pero la verdad es que no. O sea, los valores siguen siendo los valores, la verdad sigue siendo la verdad. Eso no cambia. Solo necesitamos gente valiente que se decida a vivir estos valores, ¿no? Que finalmente son los que nos llevan, yo digo, es mucho más fácil vivir bien que vivir mal, ¿no? Porque Sí. irte, como dice San Juan, ¿no? Enderezar los caminos, irnos por la autopista, Claro. que cuando nos queremos ir por la libre, ¿no? Sí, yo también siento que más bien creo que han crecido o han conceptualizado otras cosas, han dado prioridad a otro tipo de valores y los han reversionado. O sea, precisamente hay gente que valora mucho el respeto. Es una palabra muy usada hoy en día, el respeto, el respeto, el respeto. Pero eso me hace muy curioso porque cuando esa persona falta el respeto a otra persona, dice, no, es que lo hago por la justicia, ¿no? O sea, para por equidad y por salvar a aquellos que tienen menos derechos que nosotros. Sí, Entonces es un tema ahí. el valor de la palabra, ¿no? Antes hacían Claro. contratos y negocios con la palabra, ni siquiera había o sea, era una humillación que me pidas que te firmara cuando yo de palabra ya te dije que tu terreno es hasta aquí y el mío es desde acá, ¿no? Sí. Y ahora resulta que ni aunque te firme, ¿no? O sea, sí te firmé y que hazle como quieras, pero no te voy a pagar, ¿no? A ver, espérame. Entonces, ¿dónde queda la confianza? ¿Y dónde queda el darle valor a lo que haces? Claro, por eso yo siento que también muchas de estos jóvenes adultos precisamente viven nos tocó pues esa transición, ¿sabes? Nos tocó esa transición entre estos valores y una nueva generación donde literalmente hoy en día ya no puedes confiar ni siquiera en tu WhatsApp, ¿no? O sea, porque hoy ya ves cuántas fraudes ha habido últimamente de gente que por WhatsApp te pide, que por Facebook te pide, que ya anda vendiendo su pantalla, o sea, ya no puedes confiar ni en eso, ¿no? O sea, ya no puedes confiar en o sea, en las realidades que estamos viviendo. Y entonces, por ende, esta realidad es que cuando yo llego y te hablo del amor de Dios, pues, o sea, lo pongo en tela de juicio precisamente porque la gente se ha vuelto, cuando habla del crecimiento humano, lo habla desde la parte individual y no precisamente desde la parte comunitaria. Entonces, como no lo ves desde la parte comunitaria y lo ves desde el desarrollo personal, entonces, pues hoy habemos una generación de muchos adultos que no queremos tener hijos porque me falta mi desarrollo personal, ¿no? Entonces, es que no estoy seguro todavía de la morra, ¿no? Ajá, yo estoy dudando un poquito, ¿no? O sea, pero es eso. Y bueno, creo que la iglesia tenemos un trabajo enorme en el cual debemos de prestar mucha atención a los jóvenes adultos, porque al final vamos a ser los abuelos del mañana, ¿no? O sea, vamos a ser esa generación que va a seguir implementando. Ahorita ya somos los papás, ¿no? O sea, pero estamos haciendo que mis hijos crezcan con ciertos valores que si yo no creo una atmósfera adecuada para estos jóvenes adultos, pues va a haber más, o sea, más distancia entre una generación y la vida religiosa, por así decirlo, ¿no? O sea, mi vida de fe, mi vida de conectada a Dios. Tal vez, ciertamente, sí a veces necesitemos como ese jalón de orejas, ¿sabes? A mí me gusta mucho usar una palabra que es back to basic, o sea, es como regresar a lo básico, que es en aquel momento donde dejaste de ser feliz, ¿dónde fue? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estaba pasando? O sea, ¿qué sucedía en tu vida? Y es ahí como volver a conectar con eso, ¿no? O sea, volver a Galilea, ¿no? exacto, volver a Galilea. Volver al primer amor.
Y bueno, Exacto. nos quedan 2, 3 minutitos para cerrar el programa, se nos fue volando la hora. Sí, sí, Yo sí, les quiero invitar pues a darnos esta oportunidad, ¿no? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. claro, Acércate, déjate enamorar por Él, porque Él siempre está ahí listo para conquistarnos, para seducirnos, para darte lo mejor. Como Padre amoroso, Él quiere lo mejor para ti. Él quiere pues demostrarte cuánto te ama y bueno, pues a través de la iglesia en general, la iglesia particular, y pues creemos estos espacios nuevos, ¿no? De pastoral para los adultos jóvenes. claro, claro, claro. Sí, yo creo o sea, la iglesia necesitamos trabajar mucho en esto. Digo, necesita mucho trabajo, por eso es iglesia, ¿no? Somos parte de eso. Sí se necesita como un foco, una atención muy especial, pero sí creo que muchas veces el mensaje que debemos de dar es justo ese, de esperanza, de amor, de un lugar donde puedas ser como Donde tú eres. cabemos todos, Sí, donde claro, cabemos todos. donde cabe, decía, exacto, el Papa lo dijo, aquí cabemos todos, pues, ¿no? Entonces yo creo que esa es la labor más importante, entender que somos parte de esa iglesia, que anhelamos este regreso a casa y que buscamos la manera en reconectar con aquellos que tienen una necesidad muy grande y que Dios está buscando. Yo lo he dicho últimamente en varios retiros, digo, no se trata de buscar a Dios, se trata de dejarte encontrar por Él. Así es, Él siempre está en la búsqueda, ¿no? Claro, claro, claro. Pues bueno, a nombre de Ángel y a nombre mío les deseamos una muy feliz Navidad, que de veras este Salvador, este Jesús, seamos conscientes de este misterio tan hermoso, tan grande de la encarnación del Hijo de Dios, que se hizo un hombre como nosotros para poder salvarnos, ¿no? Que Tal cual. pasen una muy feliz Navidad con su familia y bueno, acérquense a la fuente inagotable del amor. Así es. Muy Gracias. buenas tardes, Hasta luego. hasta la próxima.